Ahora sí ya se ve, profe. Bueno, entonces les comentaba, se puede utilizar mucho como cuestiones de la enseñanza en, ¿cómo se llama? En educación y, y también se puede en cuestiones de trastornos o rehabilitación de habla. O sea, por ejemplo, esto es lo que les comentaba de cómo se perciben los sonidos a través del cerebro y podemos hacer análisis ya de, por ejemplo, esta cuestión de, hay niños que tienen problemas para emitir algunas sílabas, entonces eso se puede hacer análisis en términos cognitivos, ¿no? Pero también se pueden hacer análisis, por ejemplo, de patologías como afasias, dislexias, o sea, patologías que son propias del habla, por ejemplo, un trastorno de, por ejemplo, alguien por enfermedad o por algún accidente pierde el habla, o no pierde totalmente el habla, puede perder algunas partes del habla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no emite algunos sonidos o ya no emite algunas palabras o algunas expresiones de sintácticas, ¿no? Entonces, en términos de sonido, pues aquí pues van a tratar que regenere esos sonidos el terapista del lenguaje, ¿no? Es el que va prácticamente, el que va a utilizar la fonética para poder ver cuáles son los sonidos que le cuesta más trabajo al que tiene esta patología, ¿no? O esta enfermedad del habla, ¿no? Y así hay, y los que se encargan de estudiar estas áreas son los neurolingüistas, y si hay clínicas que se encargan a hacer, y ahí es un campo bastante bueno, porque si hay mucha gente que sí tienen problemas de habla, ¿no? Ya sea por patologías de una enfermedad o sea por accidentes, ¿no? Dense cuenta que mucha gente que tiene algún accidente automovilístico y que sobrevivió, y cuando se pega en una parte de la cabeza, es cuando se afecta a una parte del habla, ¿no? Y aparte de que a muchos a lo mejor no pueden tampoco a veces caminar porque afecta una parte, por ejemplo, hay una parte que es la parte frontal de nuestro cerebro, donde está la parte frontal del área del cerebral, del lóbulo frontal, esa tiene que ver mucho con nuestra locomoción, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de estar caminando, y esa área, si cuando yo choco y me pego acá en la parte de la frente, donde está el lóbulo frontal del cerebro, es muy factible que pueda perder movimientos en mi aparato locomotor, o sea, en mis manos, en mi pie o en algo. Y por eso hay muchos que a veces tienen problemas para poder caminar después de un, ¿cómo se llama? De un choque, ¿sale? Entonces, pero a veces cuando tengo en la parte temporal, pues está en esa parte de aquí de mi cerebro, ahí está alojada una parte importantísima, que está la parte del área de Broca, ¿no? Entonces, si yo le pego y la golpeo fuerte y en un accidente, puedo dañar una parte de los tejidos del cerebro y puedo dañar la parte del habla, ¿no? Entonces, eso puede pasar y entonces también por eso, a veces cuando te pegas entre la frente y la parte temporal, puedes tener dificultad para caminar y también puedes tener dificultad para hablar, ¿no? Y entonces son las patologías que pueden generarse a partir de un accidente, por ejemplo, ¿no? Y pues también en el ámbito judicial, en análisis fonético forense, o sea, eso es bien importante, por ejemplo, y también en la ingeniería lingüística, ¿no? Que últimamente están haciendo, no sé, esta cuestión no sé si han visto sus computadoras, que hay algunas que ustedes pueden hablarles y búscame tal, ¿no? Hasta sus mismos, ¿qué se llama? Celulares, ¿no? Siri, búscame la calle tal, o Google por voz, le dices, quiero libros de fonética, y te pone libros de fonética, ¿no? Entonces, están hablando ustedes a un aparato, y eso es la fonética, o sea, la fonética está inmersa en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, cuando ya estamos hablándole a un celular, o sea, no le estás hablando a una persona, le estás hablando a un celular, ¿no? Y al celular le estás diciendo, búscame bibliografía de Levi Strauss, ¿no? O búscame bibliografía de Saussure, ¿no? Y ya te pone ahí todo. Cuando tú le estás dando una orden de voz, estás utilizando elementos fonéticos, ¿no? Esa es la ingeniería, porque además no solo ¿cómo se llama? Los celulares, también las computadoras, ¿no?
Por ejemplo, hay personas ¿cómo se llama? Que utilizan mucho, que no pueden escribir, que no pueden escribir con las manos, que tienen problemas para utilizar el teclado y, y hay unos programas que puedes darle órdenes a la computadora para que puedas con tu pura voz, vea el archivo tal, vea la carpeta tal, vea, o sea, y ya puedes empezar a darle órdenes a tu computadora a través de sonido, ¿no? Para personas que tienen problemas de discapacidad, ¿no? Otro es el ámbito judicial, la fonética forense. Por ejemplo, no sé, alguien que hubo un secuestro y entonces el secuestrador está pidiendo recompensa, está pidiendo, necesito tanto dinero para que te deje liberar a la persona que secuestró. Entonces, hay un registro auditivo y de voz dentro de una llamada telefónica y entonces lo que hacen es, esos registros los guardan cuando están haciendo las investigaciones, los guardan cuando ya dieron parte a las autoridades judiciales y entonces eso es una prueba donde vas a decir, la voz de este señor ya grabada con la voz que tenemos de prueba de que este cuate estuvo solicitándoles dinero por la vida de una persona. Entonces estamos ahí haciendo un análisis totalmente, ahí se hace un análisis acústico, donde van a ver, esta es la voz de usted y la estamos comparando con las grabaciones que tenemos y coincide, ¿no? Y entonces ya son elementos con los que yo voy a poder decir de prueba, hice un peritaje forense, de fonética forense, donde demuestro que este señor es la voz es el secuestrador que agarraron apenas, coincide con el secuestro de hace unos meses o hace un año y cosas así, ¿no? A lo mejor es alguien que reincide todo el tiempo y entonces ya tienen ahí pruebas para poder pues, culparlo por más años, ¿no? Entonces, ¿vieron cómo si hay una aplicación totalmente grande de la fonética, ¿no? También hay otra área que, por ejemplo, no sé si han visto en esa pronunciación estándar de la lengua que se ve mucho en los medios de comunicación, así entre comillas, porque pues va a depender el medio de comunicación que tengamos, ¿no? Porque hay un medio de comunicación dependiendo cada estado, ¿no? Pero generalmente todos tratan de buscar una lengua estándar de habla y, no sé si han escuchado que cómo narra un partido de fútbol una persona, ¿no? O sea, y un noticiero de fútbol narra similarmente, o sea, tiene como cierto tipo de voz como para ese tipo de narración, ¿no? Todos los locutores utilizan la fonética modificando. Cuando salen del set, o sea, ya están fuera de televisión o de radio, ellos ya hablan normal, o sea, están los que los conocen, dicen, tú no hablas como estás hablando en el radio, ¿no? O estás hablando en televisión, ¿no? Porque están modificando y están estandarizando a una habla que es como más popular o que más atractiva y que jala más a la audiencia, ¿no? Entonces, ellos modifican su forma de habla dentro de los medios, pero ya cuando salen y también hasta los que imitan, los que generan como estas voces para los, ¿cómo se llama? Para las películas, por ejemplo, animadas, ¿no? Las de, como esta de Cher y todo, o sea, son gente que está atrás modificando su voz, generando nuevas voces, y eso es fonética, o sea, es fonética porque eso nos lo da nuestro aparato fonador de poder pues, moverte en diferentes recursos eso se le llama la fonación. Entonces puedo cambiar mi fonación y voy a generar una fonación muy de niño, muy de adulto, muy de joven, muy de anciano, ¿no? Entonces tenemos muchas áreas así de entonces, y después otras, o sea, son como de las áreas básicas importantes con las que podemos encontrar en la fonética de la aplicación de la fonética, ¿no? Y hay otra área como más que nosotros podemos acceder un poco más. No sé si ahorita ustedes llevan clases de inglés, de francés, de otras lenguas originarias, y hay sonidos que no son propios de su repertorio fonético, fonológico, de su lengua materna, ¿no? Entonces, a lo mejor muchos de ustedes ya no aprendieron la lengua ingigua, o sí, pero por ejemplo, los que aprendieron la lengua español como lengua materna, o a los que aprendieron la lengua ingigua como lengua materna, les cuesta mucho trabajo a veces decir palabras en español, ¿no? O viceversa, los que aprendieron la lengua español, les cuesta mucho trabajo decir palabras que son de la lengua ingigua, ¿no?
Entonces, eso también tiene que ver con la fonética, porque la fonética lo que me va a ayudar es adecuar esos elementos, o sea, escuchar bien el sonido, describirlo bien y decir, ah, entonces esta no es no es una O simple, o sea, no es una O como escucho en coco, ¿no? O en coma o en casa, o sea, son vocales que son simples, que no tienen ninguna modificación, pero si yo digo, oh no, o sea, estoy diciendo una vocal que tiene un elemento fonético nasal, ¿no? Y que lo vamos a describir ya cuando llevemos vocales, ¿no? Pero se dan cuenta que me voy a tener herramientas de la fonética para poder aclarar ciertas dudas fonéticas de percepción de otras lenguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo una lengua extranjera, dice, ah, es que esta se parece pero no, no es al sonido que tenemos en el español, es un sonido diferente que se escucha en el inglés, ¿no? Este sonido se escucha diferente en el francés, este sonido es, y entonces la fonética nos va a permitir empezar a reconocer sonidos de otras lenguas y nosotros poderlas reconocerlos y quizás a lo mejor adaptarlos a su repertorio, quizás no. Entonces sirve mucho para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas, ¿no? O sea, la fonética, lamentablemente muchos maestros no tienen esta formación de fonética y no lo toman en cuenta, ¿no? Pero sí deberían de tener, la mayoría que te esté enseñando una lengua, debe de conocer por lo menos el sistema fonético fonológico de una lengua, ¿no? Y decir, ah, en el inglés tenemos todos estos fonemas y estos fonemas suenan así. Y cuando los vas a pronunciar y cuando dices esta palabra, tienes que pronunciar así, ¿no? Entonces, sí hay como elementos fonéticos que vamos a poder encontrar en las lenguas, ¿no? O sea, y eso lo tiene que saber cualquier persona que se dedique a enseñanza de lenguas, ¿no? Y no sé si en algunas, en sus clases de enseñanza deben de enseñarles por lo menos el alfabeto fonético de la lengua con la que están trabajando, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes empiecen a reconocer que no son sonidos propios del español, que es como son hablantes de esa lengua, y que se están enfrentando a otros sonidos diferentes totalmente que son de otra lengua, ¿no? Y es lo mismo no solo con el inglés, también con otras lenguas originarias. Cuando estamos hablando de sonidos del otomí, dice, es que el otomí tiene 11 vocales, no tiene 5 vocales como en el español. El mazagua tiene tantas vocales, el maya tiene 25 vocales, ¿no? 25 tipos de sonidos diferentes, o sea, y el español nomás tiene 5, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta que cuando tú empiezas a acercarte a la fonética real de los sonidos, ya vas a empezar a describir, ah, entonces esta vocal que dice, ah, o sea, hay una vocal que es glotalizada y que la tiene el maya, pero no la tiene el español, ¿no? O que es otra vocal que la tiene que rearticulada, que la tiene el maya, pero no la tiene el español, ¿no? O una vocal que, o sea, y entonces voy a empezar a describir los sonidos, pero sí voy a necesitar, o sea, necesito tener un referente, el español con respecto a, o la lengua original con respecto al español, ¿no? Y así voy a empezar a comparar y decir, ah, los sonidos de mi lengua son diferentes a los sonidos de otras lenguas, ¿no? Y así yo, y es importante para la enseñanza. O sea, generalmente yo siempre lo utilizo cuando quiero aprender otra lengua, a empezar a buscar, ah, entonces, ¿por qué el náhuatl, cuando me está diciendo quema, quema? O sea, estoy diciendo que sí, no me está diciendo quema, sino me está diciendo quema. O sea, al final hay un sonido que no, a lo mejor ni lo escriben, pero está ahí el sonido, ¿no? Y ese sonido es un sonido aspirado, no es una aspiración, quema. O sea, hay una aspiración. Entonces ya cuando yo estoy en una comunidad donde el sonido es aspirado, me van a entender. Si no voy a decir quema, pero quema es muy simple, ¿no? O sea, lo estoy diciendo como se dijera en el español, pero no en el náhuatl, ¿no? Entonces, estoy ya modificando ahora sí mi forma de habla para poder adecuarme a los sonidos propios de la lengua con la que me estoy comunicando, ¿no? Y es lo mismo en el inglés, o sea, debo de escuchar muchos sonidos en otras lenguas para poder encontrar cuáles son los sonidos específicos de cada una de las lenguas, ¿no? Y pues, como les decía, la cuestión de los trastornos, esta cuestión de las dislexias, de las dislexias orgánicas, diglosias, ¿no? Que son propios de la neurolingüística, ¿no? Entonces, se van a ver siempre afectados el nivel fonético fonológico, ¿no? Dentro de,
Y eso lo van a utilizar cuando yo encuentre las problemáticas, los médicos, bueno, más que médicos también son neurolingüistas, que no son médicos, son lingüistas que se especializaron en esta área y ellos ya empiezan a ver los recursos que voy a utilizar para corregir estas dislexias funcionales, esas diglosias, ¿no? O sea, esos trastornos del lenguaje, ¿cómo los voy a corregir? Pues conociendo elementos fonéticos, fonológicos, ¿no? Y entonces eso es bien importante porque si yo no conozco esos elementos, pues no voy a poder dar una buena terapia de lenguaje, ¿no? ¿Sale? Y pues ya se habían dado cuenta que Saussure desde hace mucho tiempo hizo esa dicotomía, ¿no? De entre lengua y habla. Y aquí ya nos estamos dando cuenta que ahora sí, ya nos queda más, o sea, nos cae el 20 de que el habla tiene que ver mucho con esa cuestión individual, lo que él decía, ¿no? O sea, nuestros elementos, pero la parte de la lengua tiene que ver un poco con la cuestión social, sí, por supuesto, porque son elementos muy particulares de una lengua, de una lengua, de una parte de un sistema de signos, de esos signos que vamos a reconocerlos. Por ejemplo, yo todos los sistemas de signos en términos de escritura los reconozco con mi alfabeto de escritura del habla, de escritura del español, pero también hay sonidos que son también son signos de fonéticos que también los reconozco cuando estoy escuchando a un hablante de mi lengua de español, ¿no? Por ejemplo, si yo digo hablar no voy a decir es que ahí hay una aspiración, ¿no? No, hablar, sí hay una H, pero esa H es una escritura, es una forma de escritura, es un símbolo. Pero ahí, en términos de sonido, estoy diciendo que lo que empieza es con una A, que de una vocal, que es hablar, ¿no? Entonces, una cosa es un sistema fonético y una cosa es un sistema gráfico, ¿no? Entonces, empezamos a reconocer elementos de lengua y también elementos de habla, ¿sale? A ver, ¿qué quiere decir Hilaria? Adelante, Hilaria. No, profe, me equivoqué. No, descuide, descuide. Bueno, entonces aquí ya empezamos a reconocer que Saussure tenía mucha razón esta cuestión dicotómica de poder separar la lengua y el habla, ¿no? Pero tienen que ver ambas, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Y pues la aplicación entre el habla y está en el sentido fónico, ¿no? O sea, entre la fonética y la fonología, ¿no? ¿Por qué comenta esto Saussure? Porque la parte de lo fonético es como la cuestión del habla, la cuestión individual. ¿Cómo vamos a hablar nosotros? ¿Cómo vamos a emitir nuestros sonidos? Por ejemplo, no es lo mismo cómo habla un español del norte, un español del sur, un español de Sudamérica, de Argentina. Esos son elementos fonéticos, cómo se van a emitir los sonidos, ¿no? Y la lengua no deja de ser un sistema del español, sistema fonológico de la lengua española. Entonces vamos a reconocer en cualquier parte del mundo este sistema fonológico porque son los sonidos que existen dentro de esta clasificación sistemática del habla española, ¿no? Entonces, se relacionan, pero hay dos áreas muy definidas. La fonética es como toda esta producción de sonido que tiene que ver con lo que acabamos de ver, con la percepción, con la cuestión acústica, de la cuestión física del sonido, con la cuestión de producción del sonido. Eso tiene que ver la fonética. Y la fonología es como ya se organiza y se clasifica todos esos sonidos para una lengua, para la lengua que comentaba ¿cómo se llama? Ferdinand de Saussure. Entonces ahí está muy, muy claro esta cuestión, ¿no? No sé, hasta ahorita van dudas, chavos. Entonces podemos ver que los elementos mínimos del habla son los que forman un continuo, ¿no? O sea, estos elementos mínimos del habla, o sea, son los sonidos que se van a formar como un continuo. En el continuo no es esto que vimos aquí, esto es el continuo, ¿no? Todo esto es el continuo, ¿no? Aquí hay muchos sonidos en esta parte, hay muchos sonidos, ¿no? Entonces son sonidos, son manifestaciones acústicas que se dan, son sonidos a través de la producción de nuestro aparato fonador y es un continuo, ¿no? Que nosotros lo podemos separar, por supuesto, porque yo ahorita estoy hablando y si alguien está grabando mi exposición, o sea, el sonido deja de escucharse cuando yo me quedo callado,
pero cuando no, el sonido sigue hablando, se sigue manifestando el sonido, ¿no? Por eso es el continuum, ¿no? Pero uno ya, en este continuum ya lo podemos segmentar de forma ya más como, pues de forma más metodológica para poder hacer análisis y decir, en este continuum voy a encontrar una cha, una a, una otra cha y otra a, chachita, ¿no? Pues otra cha y una t y una, ¿no? O sea, puedo separar ese continuum y puedo empezar a analizar qué tipo de sonidos hay. Entonces hay sonidos consonánticos y también hay sonidos vocálicos, ¿no? Y así. Entonces, eso es lo que, lo que se puede hacer en la fonética y en la fonología, ¿no? Y a pesar de que hay No, una variedad, o sea, hay una variedad totalmente a nivel articulatoria y acústica, como les comentaba, o sea, no es lo mismo un habla de un niño, o no es lo mismo un habla de un adulto, o no es lo mismo de un habla de una mujer, ¿no? Hay diferentes, y eso se va a notar en los espectrogramas y en el oscilograma, la forma de habla de estos sonidos, ¿no? O sea, no sé, el mismo registro, si las mismas palabras que se le diga a una hablante de mujer, un hablante niño, un hablante adulto, anciano, o un hablante hombre, o un hablante mujer, se van a ver diferencias en términos de acústicos. Y eso se observa en el en el oscilograma y en el espectrograma, para que vean que hay una variabilidad en el habla, ¿no? Eso lo podemos observar. Y eso es muy común, ¿no? O sea, escuchen a sus compañeros, o sea, cómo habla una mujer entre sus compañeras y cómo habla un hombre. Esto ya lo vimos la sesión anterior, ya me voy a detener en esto, pero sí quiero mostrar esta cuestión de, de que no se les debe olvidar, ¿no? De que la fonología va a estar representada, va a tener siempre estas representaciones, y esto ya no se les puede olvidar, porque cuando ya empezamos a describir ya sonidos, y ya empezamos a darles herramientas para describir sonidos, los fonos son propios de la fonética, y los fonemas son propios de la fonología, ¿sale? Y la forma, y esto, tómenle fotos o lo que quieran, pero esta parte son las convenciones que vamos a utilizar de hoy en adelante y no quiero que se les olvide. Y no quiero, por ejemplo, yo cuando hacía los exámenes y les decía, a ver, vamos a hacer una representación fonética y vamos a describir la palabra tal y me la van a representar fonéticamente. Fonéticamente. Y cuando le digo, vamos a utilizar las convenciones fonéticas. Y para describir fonéticamente y las convenciones fonéticas voy a utilizar corchete, abro corchete, pongo el sonido y cierro corchete. Cuando voy a utilizar hacer una representación fonológica, abro diagonal, meto el sonido y cierro con diagonal. Cuando voy a hacer una representación de escritura, de grafías, abro mayor que, meto, ¿cómo se llama? Letras y después cierro con el menor que. Pero es menor que y mayor que. Y ahí tenemos, esos son las convenciones de cómo vamos a representar los sonidos. Cuando ustedes, y esto no es de que yo lo estoy inventando, esto es una representación universal que se da en cualquier parte del mundo que están trabajando con fonética y fonología. Los que están haciendo representaciones fonológicas utilizan diagonales. Los que están haciendo representaciones fonéticas utilizan corchetes. Cuando alguien en un diccionario se mete y busca cómo suena el sonido, algunos diccionarios, no todos, algunos diccionarios tienen abajo corchete y ponen todos los sonidos fonéticos y cierran el corchete. Y así se escucha ese sonido que van a ver en corchetes. Entonces, cuando se acerquen a un diccionario de los que puedan acercarse, ya sea de cualquier lengua, principalmente, van a encontrar algunos, no todos, que tienen corchetes y lo que nos están diciendo es cómo suenan los sonidos, cómo se van a escuchar los sonidos, los fonos. Y eso es lo que las convenciones que no se les pueden olvidar, porque yo me acuerdo que el grupo anterior del semestre que van ahorita en cuarto, les decía, a ver, estas letras, vamos a convertirlas en sonidos. Y me volvían a poner mayor que menor que no. O sea, letras se van a convertir en sonidos. O sea, vamos a convertirlas, cuáles son sus representaciones fonéticas o cuáles son sus representaciones fonológicas. Entonces era convertir, por ejemplo, esta C y esta K es el mismo sonido. Entonces voy a utilizar, ¿qué sonido? El que tengo acá atrás, el que tengo acá arriba, es este.
este K. Porque estas son letras. Y además aquí podría poner la Q, podría poner esta, porque son letras. Estas son las mismas letras que van a representar un sonido que es este. ¿Ya vieron? Pero eso lo van les va a quedar todavía más claro cuando empecemos a describir los sonidos. Ahorita nomás para que se den cuenta. Nomás lo que quiero ahorita que vean y que aprendan es que estos son convenciones que vamos a utilizar de hoy en adelante. Son como reglas convencionales para poder describir sonidos en términos fonéticos, utilizamos corchetes. En términos fonológicos, utilizamos diagonales. En términos de escritura, práctica o escritura de la que ustedes quieran, utilizamos mayor que y menor que. Eso es como, y yo no lo veo así como la complejidad, así de que me están dando como la receta de cómo voy a representar los sonidos desde tres fases, ¿no? Desde tres formas de signos, ¿no? Primero como fonética, después como fonemas y después como letras o grafías, ¿no? Pero cuando ustedes empiezan a mezclar esto, ya es cuando ya están mal. O sea, cuando se empiezan y es lo que lo que trato de evitar. Desde ahorita trato de mostrarles esto, cómo son las cuestiones fonéticas. Apenas vamos en la cuestión fonética. Pero son reglas que desde ahorita ya podemos empezar a concebir esa regla, ¿no? Entonces yo cuando empiece a describir un sonido, voy a utilizar corchetes. Pero ya cuando ese sonido ya está dentro de un sistema fonológico y ya tengo bien claro la clasificación de esos fonemas, ya voy a utilizar diagonales. Pero cuando eso ya pasó a un sistema más de tipo convencional, donde ya, y esto no lo sabe ni el maestro de educación básica, o sea, por eso luego tienen muchos problemas. Porque cuando el niño va a aprender letras, lo que no sabe que atrás de estas letras hay sonidos, ¿sale? Y eso ustedes como profesionistas de lengua y cultura es importante que lo sepan, que sepan qué es un sonido, qué es un fonema y qué es una letra. Que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo un sonido, una letra y un fonema. O sea, no es lo mismo. Y entonces ahí es cuando empiezan las problemas, o sea, siempre va a haber problemas, porque al final, siempre en los exámenes les pregunto, me mezclan letras con sonidos, sonidos con fonemas, y dije, no, entonces, ¿de qué sirvió el curso, no? ¿Sale? Y lo que quiero enseñarles es esto, el alfabeto fonético internacional. No me quiero meter mucho ahorita en la escritura, porque si no se van a confundir, ¿no? A ver, aquí. Retomando un poquito lo que les acabo de decir, ¿no? Las palabras pueden analizar como secuencias de sonidos discretos. Así, por ejemplo, en el español la palabra sol puede escribirse como compuesta por o sea, por tres letras, ¿no? La S, la L y la O, ¿no? Entonces tenemos, pero a veces coinciden esos sonidos, esas letras con sonidos fonéticos. En este caso tenemos este sonido que es la S, que es un sonido fricativo, tenemos un sonido vocálico y otro sonido lateral. Esos son sonidos que coinciden, que a veces son similares a los del español, a la escritura del español, pero coinciden porque el alfabeto fonético lo tiene, ¿no? Les voy a enseñar el alfabeto fonético, a ver si ahorita está por aquí, creo que sí, es que lo tenía por acá, para que se den cuenta esto que les decía de cómo lo tienen. A ver, déjame ver si lo tengo aquí a la mano. Si tienen hasta ahorita alguna duda, chavos, jóvenes, ¿no? ¿Todo bien? No lo tengo. No, ese se los voy a subir para que ustedes ya lo tengan. No lo tengo ahorita a la mano. Bueno, y a lo que voy. Después de que estos sonidos, tenemos también la palabra sopa que coincide, o sea, tenemos sopa, se compone de 4 sonidos, ¿no? Tenemos otro sonido fricativo, un sonido vocálico, un sonido oclusivo y un sonido vocálico, ¿no? Entonces, tenemos 4 sonidos, ¿no? Coinciden, pero por ejemplo, en lo que les decía hace rato, ¿no? Que les decía hablar,
puedo tener un sonido, pero hay un sonido que no existe, que no es, que está representado en la escritura, pero no tiene, por eso dicen, es que la H es muda, porque no hay un sonido ahí. Por eso dicen que la H es muda, ¿no? Dice, por ejemplo, la palabra hora se compone únicamente de 3 sonidos. Entonces, aquí ya estamos diciendo que hora, en términos de escritura, sí hay 4 letras, no sonidos, 4 letras. Pero en términos fonéticos, estamos diciendo que hora tiene 3 sonidos, una vocal, una vibrante y otra vocal. Hora. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cómo si hay una diferencia entre la escritura y este es otro nivel, el nivel de la fonética? Estamos en la clase de fonética. Entonces, no quiero que me cometan, porque ese es el error que siempre me cometen todos los alumnos, todos, siempre, de querer meter, por ejemplo, aquí, yo digo, a ver, descríbame la palabra, fonéticamente la palabra hora, y ahorita no lo van a hacer ahorita, o otras palabras más sofisticadas donde pueda ver que no haya sonido. Y me pongan hora, por ejemplo, una vez les puse, a ver, vamos a escribir fonéticamente en un examen, hora, y pusieron así, hora. Esto no es, están transcribiendo, lo que están transcribiendo aquí es escritura, no sonidos. Ya lo van a entender más adelante, pero aquí lo que está adentro no son, aquí están poniendo, están copiando esta parte que está aquí arriba, y es como darle esto, le das copy y lo pegas acá. No, eso es lo más fácil que pueden hacer. No, eso está estar mal, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque hora son 3 emisiones de sonidos, o sea, tres fonos, el fono O, el fono R y el fono A. Y eso junto me dice hora, en este continuo me dice hora. ¿Sale? Son los sonidos, ¿no? Entonces, así se representan en el español. Por ejemplo, aquí, sexo se escribe con 4 letras, ¿no? Pero son sonidos que sexo. Ahí hay una K en el sentido de que sexo, ¿cómo suena? Sec. Hay una oclusiva que me está diciendo sexo. Entonces, en esta oclusiva se tiene que escribir porque es un sonido que se escucha. Entonces, hay 5 sonidos en esta palabra que tiene 4 letras. ¿Sale? Y aquí lo tenemos. Y son sonidos que los vamos a sacar del alfabeto fonético internacional, no de la escritura del español, porque es lo que cometen muchos de los errores, porque no les queda todavía claro que los sonidos son una cosa, la escritura es otro sistema, o sea, son 2 sistemas, la fonética es un sistema y la escritura es otro sistema, son 2 sistemas totalmente, y ahorita estamos justo, y lo que vamos a empezar a aprender es el sistema fonético, ¿no? Cómo se comportan los sonidos en las lenguas, ¿no? En este caso vamos a empezar con los sonidos del español. Yo creo que aquí le paramos. Les voy a pasar ¿cómo se llama? El alfabeto fonético internacional. Pero recuérdense, una cosa es pues, escritura, como aquí el bien título lo dice, escritura alfabética, escritura como es cuando escribimos en una libreta, es escritura, eso es escritura. Y otra cosa es alfabeto fonético. El alfabeto fonético es lo que vamos a empezar a trabajar después. Vamos a empezar a abordarlo. Sí, voy a querer que vayan haciendo equipos después, pero primero vamos a empezar con la anatomía del alfabeto, del aparato fonador, que es los próximos temas, que voy a enseñarles la anatomía del aparato fonador. Entonces sí necesito, les voy a dejar ahí la asignación, pero ya les adelanté algo, de que me hagan un esquemita donde vean pues que todos tengan su esquemita en su libreta o donde estén trabajando en su propio, en un PowerPoint o donde ustedes quieran. O sea, la didáctica que ustedes quieran utilizar, lo que ustedes gusten, ¿no? Y hasta me la pueden enseñar, o sea, el día que veamos la próxima clase, quiero ver los aparatos fonadores, o sea, que me los muestren, les voy a dar chance que presenten pantalla y ver sus aparatos fonador, ¿no? O sea, para que todos nos retroalimentemos de... Eso yo lo hice de forma física y lo hice en equipo, en presencial, ¿no? O quieren trabajar en equipo, podemos trabajar en equipo. Pero entonces ya serían como, ya les doy temas específicos. Como ven. O lo hacemos individual para que cada quien tenga sus aparatos fonadores, ¿no? Individual, profe. Sí, ¿no? Entonces cada quien hace sus aparatos fonadores y ya pues vamos. Y vean, aquí está donde podemos encontrar el AFI. Apúntenlo si quieren.
Así búsquenlo, alfabeto fonético internacional, eso lo pueden bajar, o sea, de hecho, hay alfabetos fonético internacional específicos, hay unos del español, alfabeto internacional del español, y hay muchos, ¿no? Pero el que nos interesa es el alfabeto fonético internacional. Les voy a pasar el alfabeto, tengo el del 2005, luego lo actualizan, pero no sé ahorita en cuál están. El que utilizo mucho es el del 2005, se los voy a enseñar. Unos están en inglés, hay otras versiones que ya están en español, ¿no? Pero les voy a pasar el del inglés, ¿sale? Pues bueno, chavos, pues ahí está la tarea, ya la tienen. Entonces, hagan sus dibujitos o cómprense su esquema, lo calcan y empiezan a describir qué elementos importantes tenemos en el aparato fonador. O sea, ¿qué utilizamos para hablar? Prácticamente, ¿qué utilizo yo para hablar? ¿No? Entonces, igual la otra clase les voy a mostrar un video donde se ve el aparato fonador, que dura como 1 minuto o menos de 1 minuto, para que vean qué es lo que utilizamos en el aparato fonador, ¿no? Y de un hablante del inglés, de hablante de alguien que habla inglés, y pues ya espero que ustedes traigan sus aparatos. Está bonito hacer su aparato, hagan, pues para que desarrollen esta destreza de dibujar su aparato fonador en su libreta, y iluminen, lo hagan así bonito, y lo proyectamos en clase, la próxima clase, ¿sale? Y pues yo creo que sería todo por hoy. Cuídense mucho. Estas son las referencias de donde saqué esta información. Si quieren, este libro está, no sé si está en red, pero hay en varias universidades, está en la ENA, está en la escuela, en el Colegio de México. También están en español, es lo que les digo. El que les comenté de la vez pasada es este de Tulbescoy, de la clase anterior, es que se llama Principios de Fonología de Tulbescoy, ¿no? Y este es de Fernández Juana, Sonidos del Lenguaje. Entonces ahí van a encontrar, y aquí esta es introducción a la fonética experimental. Les digo que es todo un campote, ¿no? Aquí ya es como les van a enseñar ejemplos de sonidos ya de forma experimental, de cómo los han trabajado y cómo han hecho su análisis y todo. Y también México ya está haciendo libros sobre fonética experimental en lenguas originarias. Principalmente los libros los están haciendo los del Colegio de México. Hay un laboratorio de fonética y fonología en el Colegio de México. Y está bonito el laboratorio y todo. Está viejito porque ya tiene cosas, pero también tiene cosas nuevas. Tiene cosas como antiguas, pero también cosas nuevas. Y valdría la pena en algún momento conocerlo, ¿no? Para que ustedes se dieran cuenta. Y ya, pues creo que con eso terminamos hoy, ¿sale? Pues los dejo, chavos, porque tengo la otra clase y tengo que mandarles el link. ¿Sale? Pues cuídense mucho, Sí, profe, gracias. no de nada. Sí, profesor. Gracias. Acuérdense de apuntar su Luego. nombre. ¿Se apuntaron su nombre? Sí. Profe, ¿qué pasó por los que no pudimos entrar en la primera Apúntenlo ahorita clase? aquí, ¿Es en la antes de segunda? que cierre. Apunten su nombre aquí. Los que faltaron, los del otro ya los registré, los que ya se registraron en el otro. No hay problema. ¿Sale? Sale, jóvenes. Nos vemos hasta la otra semana. Yo creo porque les digo que mañana hay evento.